Falcon. Welcome, Bobo and Neon, to 1 hour with the Falcon. Hey, Cabo, Bobo and Neon, 1 hour with the Falcon. May all your questions be answered. May Olodumare bless you. Olodumare, Ifáòkàn, Ifáṣẹ́gun, Káàbọ̀ gbogbo ènìyàn to 1 hour with Ifáòkàn. Welcome, Bobo and Neon, to 1 hour with the Falcon. Ayato. Si lo que quieres es sabiduría ancestral, conéctate domingo con mi Falcon. 1 hora de preguntas, programa dominical. Conéctate domingo con mi Falcon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate domingo con mi Falcon. El Oluo Fashion Land, ese que te va a enseñar. Conéctate domingo con mi Falcon. Con muchas curiosidades de Yorubaland. Conéctate domingo con mi Falcon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quedar. Conéctate domingo con mi Falcon. De la práctica y CC, cultura tradicional. Conéctate domingo con mi Falcon. Afrocubano también, tú puedes participar. Conéctate domingo con mi Falcon. H, cultura rete, haz la pregunta que quiera usted. Él le contesta un 2x3, clarito y sin maquillaje. Y todo según el linaje, Fachola. Y algunos detalles de mucho más, no te me quedes con curiosidad. Pregunta, si lo que quieres es sabiduría ancestral. Conéctate domingo con mi Falcon. 1 hora de preguntas, programa dominical. Conéctate domingo con mi Falcon. A las 8 se calienta la directa en Instagram. Conéctate domingo con mi Falcon. El Oluo Fashion Land, ese que te va a enseñar. Conéctate domingo con mi Falcon. Con muchas curiosidades de Yorubaland. Conéctate domingo con mi Falcon. No te lo pierdas, por favor, que no te vas a quedar. Conéctate domingo con mi Falcon. De la práctica y CC, cultura tradicional. Conéctate domingo con mi Falcon. Afrocubano también, tú puedes participar. Conéctate domingo con mi Falcon. Yeah, Oluo, mi Falcon, o tu puedes facholar. Mi Falcon y Miguel, a Durapao. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa dominical, 1 hora con Ifáòkàn, preguntas y respuestas. Hoy tenemos un extraordinario domingo, por lo menos acá en Argentina, domingo de carnaval, ya que viene lunes y martes carnaval. Bueno, feliz carnaval para todos los que puedan disfrutar de estos días, de estas fechas. Y bueno, muchas bendiciones para todos, muy buenas noches. Que Olodumare, Bobo y Rumole siempre me los colmen a cada uno de ustedes de bendiciones, éxito y abundancia. Buenas noches,
Saludos y bendiciones para mi familia en general, la familia Ifá Xolá, también para todos y cada uno de mis seguidores en mi Cuba, mi patria, como también para Venezuela, toda América, Europa y el mundo en general. Tenemos seguidores en cada una de las latitudes geográficas del mundo y les deseamos muchas bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, así aquí estamos, un domingo más, como dije, vamos a tratar de estar todos los domingos, como bien lo expresa el programa, a las 8 de la noche en hora de Argentina. Buenas noches para todos. Así que hago brevemente un recuento para recordarles a todos, por supuesto, que sus preguntas en este segmento de preguntas y respuestas deben dejarla en el símbolo de interrogación que se encuentra en la parte inferior de su teléfono, como también si desean compartir esta directa para que algunas personas más puedan integrarse y puedan manifestar sus dudas y nosotros trataremos de responderla a medida de nuestro conocimiento. Pueden hacerlo también en el avioncito que se encuentra en la página, en la parte inferior de su teléfono. Saludos a las personas de Panamá también, en Nueva York y en todos y cada uno de los países donde nos siguen. Bendiciones para todos, que Ifá y Olotumare siempre me los colmen de éxito y abundancia. Así que familia, como ustedes saben, esto es un fragmento que hemos hecho, ya tenemos más de un año en este proceso y estamos muy felices de compartir con ustedes lo que es el programa de Una Hora con Ifá Ocán, que ya esto de una hora hace rato no se cumple. Estamos siempre rondando las 2 y 3 horas de programas. Bueno, mientras haya el tiempo, acá vamos a disfrutar y estaremos compartiendo lo que sería este segmento de preguntas y respuestas. Así que muy simple familia, vamos a disfrutar, vamos a tratar de hacer las preguntas correspondientes. Hay 14 preguntas en este instante, así que va a estar bastante interesante este programa el día de hoy. Vamos a disfrutar, vamos a pasarla bien y vamos a dialogar, a compartir, que es lo más lindo que esta cultura nos arropa con la dinámica y tratar de conocer un poco sobre Ifá y Oricha. Sin más que decir, vamos a entrar directamente a lo que sería el segmento de preguntas y respuestas, recordándoles a todos que traten de hacer sus preguntas en el símbolo de interrogación. Solamente en el símbolo de interrogación estaré respondiendo las preguntas que allí se encuentran. Tenemos 14 preguntas y vamos a dar inicio a este programa dominical de preguntas y respuestas, una hora con Ifá Ocán. Vamos allá. 15 preguntas, acaba de entrar una nueva y vamos con la primera. La primera nos dice Ifá Fumique, Babá, bendiciones. Un hermano menor puede hacerle Ifá a uno mayor y un padre a un hijo. Casualmente hace unos días una pregunta muy similar, no recuerdo quién fue, alguien me escribió a mi WhatsApp de forma privada y le di una respuesta. Voy a darle la misma respuesta. Bajo la mirada afrocubana de la actualidad, esto es un tabú, se ha convertido en un tabú de que un hermano menor no pueda consagrar en Ifá a un hermano mayor, un padre no pueda consagrar a sus hijos. Esto es un tabú que se ha establecido en Cuba principalmente. Pero los datos explican que en la antigüedad, en la misma Cuba, sin ningún tipo de problema, los padres consagraban a sus hijos y los hermanos a sus otros hermanos mayores sin ningún tipo de problema. Hay datos de que algunos personajes, incluso históricos, que seguramente cada uno de los practicantes afrocubanos mencionan en su moyuba, hay datos de que muchos de estos personajes fueron iniciados por sus padres. Así que bajo la práctica afrocubana, en la antigüedad esto se efectuaba, pero hace mucho tiempo para acá ya no se está realizando. Ahora bien, la respuesta en la práctica de Cheche. No conozco todos los linajes y sabemos la diversidad a cambio de los linajes en la práctica Yorubá y Cheche. Pero, al menos en el mío, que yo practico, al que yo visito,
no es ningún tabú, no hay ningún problema en que un padre pueda iniciar a sus hijos, de que un hermano puede iniciar a otro hermano. Esto no lo tenemos registrado nosotros. Quizás puede que exista algún linaje en la práctica yorubá donde también tenga como tabú no iniciar, un padre iniciar a sus hijos. Esto lo dejo allí bastante claro para que sepan que en Cuba sí existió. En Cuba, por supuesto, sí, la historia recoge información de que padres iniciaron a sus hijos en Ifá sin ningún tipo de problema. Vamos a la siguiente pregunta. Otura Mosun Oboato nos pregunta: saludos, ¿hay un verso para poner el ID en la práctica Ixexé? Y la respuesta para esto es sí. No solamente hay uno, hay un montonazo de versos, y en distintos Odu de Ifá se recoge información sobre versos que hablan sobre el proceso de atar ID. Recordemos que la palabra ID podemos traducirla como atar, amarrar. Por ende, tenemos un propio Odu en específico que su apodo hace mención a este proceso. Por eso le llamamos Okaran Sodi, Okaran Soide, Okaran Sode, que hace mención, Okaran amarra el ID. Entonces podemos ver en este mismo Odu que su propio nombre menciona sobre este proceso. Hay muchos Odu que hablan sobre esto. Tengo versos y conozco versos incluso de Yobe, de Ocheturá, del mismo Karanzode. Hay muchísimos que hablan sobre el proceso del ID. Hay uno que es muy famoso, que es Idetimo sin sin sin, Idetimo ra ra ra. Eso habla precisamente del proceso del ID. Y un montón de versos, pero Karanzode es uno de los que más recoge información sobre el proceso de colocar el ID. Así que, hermano, puedes... queda respondida su pregunta en que sí hay muchos versos que hablan sobre el proceso de amarrar ID. Saludos y bendiciones. Seguimos. Ifá Orilaye nos dice: saludos, Baba, ¿me podría decir qué instrumento es llamado ayiya? Ayiya, por lo menos el que yo conozco, porque tengo akoché que se utiliza ayiya, que precisamente el akoché nunca se termina porque la herramienta ayiya se te entrega para que la puedas usar y de alguna forma activar el akoché, y el akoché siempre está manifestándose de esta forma. Y allí ya es una especie de un agogo, una especie de una campana, pero pequeñita. Al menos la que conozco yo es una campana pequeña que se utiliza y se suena. Eso le llamamos ayiya. Así que es la que conozco. Quizás exista otro nombre o se conozca por otro nombre, pero la que conozco yo, como digo, es una campanita, al menos así me la entregaron, una campanita que se suena y se hace unos encantamientos para un proceso de una medicina o un propósito en especial. Ayiya. Un abrazo, saludos y bendiciones, y Faorilaye. Continuamos. Una pregunta de JSR02. Usted hizo alusión en el programa pasado sobre el curso de Oturadí. Él quiso hacer ver que su... Él quiso hacer ver que su página, que usted... Déjame leer esto bien porque no... La pregunta está en dos partes o está así un poco... No se ve bien. Voy a ver bien la pregunta. Nos pregunta: usted hizo alusión en el programa pasado sobre el curso de Oturadí. Mi ahijado Oturadí Fatayo. Él quiso hacer ver en su... Ahí se corta y dice: en su página,
que usted le dio descrédito a ese curso. ¿Esto es cierto? Bueno, JSR02, ya entendí su pregunta. Y la única respuesta que le voy a dar es la siguiente. Yo fui bastante claro y todo lo que tenía que decir respecto a esta situación la expresé muy clara en mi programa anterior. Lo cual le pido a usted que por favor, si tiene alguna duda al respecto, vuelva a ver el video que yo realicé en el programa anterior y allí yo fui bastante claro con esta situación. Cualquier otra persona que tenga alguna duda referente a esta situación puede dirigirse a mi canal de YouTube o aquí mismo en Instagram y ver el programa pasado donde alguien hizo una pregunta sobre este tema y yo di mi opinión. No tengo más nada que decir. Este tema para mí queda cerrado. Hablo una sola vez, expresé mi opinión bastante clara, incluso mi Oluo y mi familia Facholá en Nigeria hablaron bastante claro también. Mi Oluo en caso con un video y otros personalmente conmigo y yo fui bastante claro. No tengo más nada que decir, todo fue bastante concreto, preciso y muy ecuánime. Espero me disculpe si no puedo darle una respuesta más amplia, pero ya hablé sobre el tema. Además, los temas de la familia se tratan en la familia. Y la familia Facholá ya se ha hablado y se ha tocado este tema en el momento que era importante, en el momento que debió hablarse. Y fuera de esto, la familia Facholá no tiene ninguna intención de hablar ni sobre todo entrar en ningún tipo de explicación a nadie que no sea miembro de la familia Facholá. Obbo Ato, Ashure y Wolwufun. Odabo. Continuamos. Nos pregunta Cora Murray. El nombre es muy largo, pero está medio raro. Pero dice, Cora Murray nos pregunta, ¿cómo y dónde son los cursos? ¿Algún link que pueda compartir? Cora Murray. En mis historias, durante hace una semana aproximadamente, he estado dando la publicidad a el próximo curso que se va a llevar a cabo el 1 de marzo, el día martes. Faltan 2 días solamente. Este curso también le di publicidad explicando de qué se trataba el curso y en el programa anterior también dediqué un espacio a explicar o dar información de lo que se trata el próximo curso de Ifá Vivo, lo que sería cómo adorar, cómo atender, cómo propiciar a Ifá. Así que te voy a agregar algo más que quizás en ese video no lo recalqué, aunque muchos deben imaginarlo, pero bueno, te explico. Puedes ir directamente a mis historias, allí vas a ver algunas de mis historias que contienen un link de WhatsApp. Entra a ese enlace y eso te llevará a un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp se te brindará toda la información que usted necesita saber sobre el curso de Ifá del 1 de marzo, como también de todos los cursos anteriores que hemos dictado. Como también ese mismo grupo se mantiene activo con el fin de suministrar información de los próximos cursos que mi persona dictará. Por ende, usted puede ingresar tanto por ese enlace o escribirme a mi WhatsApp directamente, que lo voy a dictar una vez más para el que aún no lo tenga. Mi número de WhatsApp personal es el siguiente: más 549 351 810 0501. Ese es mi número de WhatsApp. Por allí podemos hablar o darle toda la información que usted necesita sobre estos cursos. Voy a aprovechar la oportunidad para explicar sobre el curso que va a empezar en 2 días, un breve recuento de lo que vamos a ver durante estos 2 meses, ya que este curso dura 2 meses. Así que vamos a
a entenderlo de esta forma. Como bien el título del curso se llama Ifá Vivo, esto representa lo que sería cómo adorar o cómo propiciar o cómo se le hace sacrificio a Ifá. Básicamente, este curso está compuesto por 4 módulos dentro del mismo curso. Dichos módulos están distribuidos con el fin de los distintos procesos de adoración que tiene Ifá. Como todos ustedes saben, a través de un calendario Yorubá que misma persona en esta página he suministrado para que todos lo tengan, definitivamente en este calendario podemos ver que el día de Ifá es cada 4 días. Si hoy es día de Ifá, contamos 4 días y así sucesivamente vamos contando cada 4 días. Cada 4 días es el día de Ifá. Entonces, estos días de Ifá tienen un nombre en especial. Estos nombres característicos son Oshe Ifá, Orun Ifá, Isan Ifá y Tadogun. Estos días precisamente tienen un proceso de adoración donde debemos cada practicante, cada creyente, cada seguidor de Ifá Orunmila debe adorar a su Ikin Ifá, es decir, a su Ifá. Por ende, debemos ir directamente a nuestro Ifá, a nuestro icono de Ifá, a nuestra sopera, lo que tengan cada quien en su casa, lo que sería su Ifá, y hacer un sistema de adoración, que esto, todo el detalle de los materiales que debemos incluir en cada uno de estos días de adoración Ifá, lo editaremos y lo enseñaremos en el curso, y todo el proceso de adoración que conlleva cada uno de estos versos. Para que tengan una idea, van a aprender versos hasta para destapar la sopera de Ifá, como le decimos. Es decir, el ayere, el icono, el receptáculo, la sopera, como cada uno de ustedes la conoce, o la batea. Esto, para destapar esto lleva un proceso, un verso, un encantamiento. Van a aprender desde eso todo el proceso de cómo adorar Ifá e incluso versos para volver a taparla. Es decir, van a aprender procedimientos para destaparla y van a aprender procedimientos para tapar la sopera. Y todo lo que esto conlleva, versos, oriki, ibure, orin, cantos, alabanza, la moyuba, etcétera. Todo lo que expliqué en el programa pasado. Cada día con su proceso de adoración. Cuando sea día de Ifá, cuando sea Itadogun, e incluso, como dije anteriormente, el premio mayor lo tenemos en este curso cuando hablamos de Odunfa. Es decir, todo el proceso de adoración cuando es nuestro cumpleaños o nuestro festival de Ifá. Aquí vamos a tener un proceso muy completo de dónde o cómo es el sistema de adoración de este día. Como dije anteriormente, todos los días de Ifá se habla sobre este proceso, todo. Es un curso muy extenso, 2 meses. Es un curso muy esperado. Tenemos años en este proceso de entrenamiento de Ifá y durante todo este tiempo muchas personas han estado esperando este curso. Y lo tenemos en la mano. En 2 días, el 1 de marzo, vamos a dar inicio a este extraordinario curso que realmente es maravilloso porque contiene una información extraordinaria. ¿Por qué? Porque está dividido en módulos referente a los distintos tipos de adoración de Ifá que existen. Oshe Ifá, Orun Ifá, Itadogun y Odunfa, hasta el festival de Ifá. Como dije, vamos a aprender versos hasta de qué hay que versar, qué hay que recitar para destapar la sopera, todo lo que hay que hacer durante el proceso de adoración, e incluso también para taparla, qué hay que decir, qué hay que recitar, qué hay que versar. Todo este proceso. Esto es un curso extraordinario, familia. Así que los espero. Dentro de 2 días, el 1 de marzo, damos inicio. El martes estamos dando inicio. Extraordinario curso, 2 meses. Te esperamos. Continuamos con la pregunta. Ahí me extendí un poco, ¿no? Vamos allá. Nos pregunta nuestro amigo Ikayeku01. Tiempo sin verte, hermano. Te extrañamos el programa pasado. Al menos no te vi. Si estuviste, no te vi. Dice, un gran abrazo.
Un gran saludo, babá. En Ixexé y Facholá, mi familia, ¿a qué edad se puede consultar y hacer EBO directo a un niño? Bueno, a un niño, es decir, un babalawo, ¿a qué edad le puede hacer un babalawo? ¿A qué edad puede hacerle adivinación y EBO a un niño? Bueno, desde que nace, porque incluso cuando hablamos de Ikosedaye, hay un proceso de EBO, adivinación y sacrificio que se le hace al bebé antes de nacer. Es decir, incluso antes de nacer ya se le está haciendo adivinación, EBO y demás. Cuando el bebé nace se le hace el proceso de Esentaye, que se hace aproximadamente ante los 7 o 9 días de nacido, y allí también eso lleva un proceso de adivinación y lleva un proceso de EBO. Quiere decir que no hay una edad para hacerle EBO o adivinación a un niño, porque ya desde que nace se le está presentando Ifá y se le está haciendo adivinación EBO. No hay ningún problema. Espero se haya comprendido. Saludos. Por ahí escuché que algunas personas me estaban preguntando nuevamente mi número de WhatsApp. Es muy simple. Usted va a mi perfil de Instagram. Usted va aquí a mi perfil de Ifá Ocan. Y en donde dice contacto, usted le da allí y eso le va a arrojar mi número de teléfono. Pueden verlo sin ningún problema. No hace falta que lo vuelva a dictar. Pueden ir a simplemente pueden ir a mi perfil, y tocan donde dice contacto y automáticamente sale mi número de teléfono. Continuamos. Ifá Sogbón Omo Otuagasa nos pregunta: Oluo, cuando hacemos ebosisa por cualquier hoyo, ¿es obligatorio hacer el acoché e ipeché? Vamos a decir que el ipeché, dependiendo, si el ipeché es con los materiales del sacrificio, ejemplo, si el ebosisa es con un obuco a hecho, un chivo, y el ipeché es con los intestinos del chivo, entonces tienes que hacerlo porque ya tienes los materiales. Pero ebo es ebo, acoché, ipeché. Por ende, no es obligatorio que debamos hacer lo que es el proceso de ipeché y el proceso de acoché cuando son procesos independientes. Mi recomendación siempre es, y eso lo digo cada 3 días cuando doy el curso de los 256 Oyu, allí que doy la explicación en el video, ahí yo explico claramente este proceso, y siempre digo que lo más recomendable es hacer el proceso completo. ¿Por qué? Porque el EBO es realmente lo que te va a solucionar el problema. Comparemos el EBO como una operación, para que se entienda esta analogía. Y el acoché es como un tratamiento postoperatorio. Esto es importante. Usted recién se opera, usted recién pasa por una cirugía, por ejemplo, y usted ya, digamos que fue operado exitosamente, intervenido quirúrgicamente de forma exitosa. Pero usted necesita llevar a cabo un proceso de recuperación, y este proceso de recuperación conlleva medicamentos postoperatorios que van a hacer que esa operación sea totalmente exitosa. Lo mismo sucede con el proceso del EBO y el acoché. El acoché siempre es este proceso que va a ayudar a que el EBO se manifieste, que va siempre después del EBO. Por ejemplo, si usted hace una adivinación a alguien y Ifá le recomienda hacer EBO y acoché, lo recomendable es que se haga primero el EBO y después el acoché. No es recomendable que haga el acoché y después haga el EBO. No, primero el EBO. El acoché, como siempre los acoché, o la mayor parte de las veces, el acoché es un proceso continuo, matutino, digamos,
que paulatinamente se va utilizando, esto hace esa función, que el mismo esbo que hiciste a través del acoché se va asiantando, se va manifestando y va ayudando al proceso de la manifestación de lo que usted quería o quiso resolver a través del esbo. Por eso yo recomiendo que la persona que haga este proceso haga todo: esbo, el ipeché, porque el ipeché, como sabemos, es para apaciguar a Iyamío Choronga, y el acoché porque es este sistema de postoperatorio, como expliqué anteriormente. Espero se haya entendido y Fasokbon. Obboatoe. Continuamos. Quiero aclararle a todas las personas que me están escribiendo, especialmente a dos preguntas que veo aquí bastante relevantes. Número uno, recordemos que desde que comenzamos con este programa hace más de un año, yo expliqué que el único requisito que yo tengo acá presente es que durante estos programas no vamos a hablar de ningún Odu Tifá. Es decir, no le vamos a dar consejos a nadie sobre ningún Odu, ningún signo de Ifá. Porque expliqué que la familia Ifá Cholá, la forma en que me está entrenando a mí, la forma en que incluso yo entreno a mis Omoawo, es que para tú hablar un Odu Tifá, debes recitar el verso, recitar el Aché Ifá, el esbo, el acoché y la historia. No es como ustedes quizás piensan, que aquí habla de esto, que aquí habla de lo otro, que aquí nace esto, que aquí nace aquello, o que se habla así a la deriva sin nada de base. No, todo está en un verso. Por ende, la forma de hablar Ifá de nosotros y las personas acá que han participado en mis adivinaciones o en mis cursos o han estado presentes cuando yo practico Ifá, pueden dar fe de lo que estoy diciendo. La forma que nosotros hacemos este proceso es: si usted es un Odu, X Odu, usted debe recitar el verso del cual usted va a hablar. Luego explicar el Aché Ifá de ese verso del cual usted escogió para hablar. Y por supuesto el esbo, la historia y todo esto. Por ende, el programa no sería de 1 hora, sino de 25 horas posiblemente. Por ende, no hablo de ningún Odu Ifá. Cada uno seguramente tiene a su padrino o tiene a un amigo que puede ampliar este conocimiento, o de forma privada pueden contactarme, y si está a mi alcance y a mi disposición de tiempo, puedo colaborarle con información de su orden, ¿sí? Pero de la forma en que lo estoy diciendo. En estos programas no son para eso. Y la segunda explicación que quiero dar referente a algunas preguntas que estoy viendo, y por eso me demoro en buscar qué pregunta responder. El tema que dije, o que hace un momento me preguntaron, ya expliqué que no pienso emitir ninguna otra opinión referente al tema de curso, de fulano, de ciclano, de menzano, de quien sea. Ya hablé el programa pasado sobre estos temas. No busquen preguntas capciosas, no busquen lo que no se le ha perdido. El que tenga alguna duda sobre mi posición hacia esos cursos, pueden ir a mi canal de Instagram o a mi canal de YouTube y ver mi opinión, que ya la dije. No hace falta volver a repetir. No hagan más preguntas sobre ese tema en particular. Continuamos. Vemos acá. Ray del Oliva. Ray del Oliva. Creo que así se pronuncia, disculpe. Dice: Baba, ¿qué me puede decir sobre las lámparas y las iniciaciones de día de los orisha en Cuba? Son dos preguntas, me parece. Bueno, las lámparas, en Cuba toda la vida ha existido este tipo de lámparas, llamadas, por lo menos en la práctica yorubá se le llaman fitilá, que es lámpara. Estas lámparas no es que vamos a agarrar una cazuelita, le echamos el corojo, le ponemos el algodón y lo prendemos y ya sustituimos la vela con una lámpara. No es así, familia. Si alguien lo está haciendo así, lo siento mucho. Realmente este proceso de fitilá, de las lámparas, es un proceso mayormente para acoché. Acoché para un orisha o acoché para un propósito. Se le llama acoché o ogun
a este tipo de medicinas que utilizamos para algo en específico. Entonces, las lámparas, cuando se le coloca algún oricha, tienen un propósito, tienen su propio verso, su encantación, incluso materiales, elementos que se le colocan a esta lámpara para que manifiesten el propósito de su colocación. No es que vamos a utilizar, como dije anteriormente, una cazuelita de barro, le echamos corojo, ponemos un pedazo de cartón o un algodón, una mecha de papel o de tela y la prendemos y ya no usamos más vela, ahora usamos lámpara. No es así. De hecho, en prácticas yorubá, al menos en los linajes que yo he visitado, no son común ver a ningún oricha alumbrado, ni con lámpara y mucho menos con velas. Cuando ves que alguien utiliza una fitilá, una lámpara de estas, es porque está buscando un propósito. Y esto tiene acoché, tiene encantación, tiene elementos que se le introducen a la lámpara para el propósito que tú quieres llevar a cabo. Muy bien, eso quedó claro allí, ¿verdad? Vamos con el proceso de iniciación de día de los orichas. Bueno, esto va a depender qué oricha estamos hablando. No significa que todos los orichas deban iniciarse de noche. Hay orichas muy particulares que obligatoriamente, al menos en la práctica yorubá, sí se hacen de noche. Estamos hablando del caso de Obatalá, que en todos los linajes que yo conozco se hace la ceremonia de noche. Y estamos hablando de Ifá, incluso la iniciación en Ifá, Itefa, Iteluch. Esta consagración también se hace de noche, al menos en la práctica yorubá. Que en Cuba utilicen algunos orichas, hagan Obatalá de día, hagan Ifá de día, etc. Bueno, esto es algo de que le corresponde responder a un practicante activo de lo que sería la vertiente afrocaribeña. Ellos darán su explicación. Yo hablo bajo el conocimiento que manejo actualmente y expliqué que Obatalá, Ifá, incluso el Ochun, mi esposa se inició en Ochun hace poco y su consagración también fue de noche. Y algunos otros orichas que también son de noche. Pero sabemos que en Cuba esto no se ha llevado a cabo así, aunque hay algunas casas que sí lo hacen, me consta. Así que, familia, no me corresponde ni criticar, ni señalar, ni mi respuesta vaya a dejar en evidencia alguna falencia de alguna práctica. No es mi intención en absoluto crear algún tipo de división o, por supuesto, ningún tipo de separación ni de problemática entre ambas prácticas. Saben todos ustedes desde hace mucho tiempo una de mis principales labores dentro de mi práctica es buscar la unión, buscar la similitud, buscar el enriquecer y buscar la mejora que esto lo necesita. Nada más que eso. Seguimos. Mientras seguimos la otra pregunta, me tomo un traguito. PB280. ¿Puede una persona consultarse y hacer Ebo estando de Yabú? Bueno, primero y principal, vamos a aclarar el punto de que este proceso de iyaburaje, de estar vestido de blanco durante un año, ya explicamos, incluso hicimos un programa especial en diciembre, que lo pueden ver acá en Instagram o en mi canal de YouTube, que fue fueron más de 6 o 12 horas, no recuerdo, un montón, 10 horas de programa dividido en dos segmentos, donde tuve amigos invitados, distintos exponentes invitados, y todo el mundo dio una disertación sobre lo que es el iyaburaje. Así que esto está bastante claro. Bajo la práctica afrocubana, por supuesto que esto se ha vuelto un tabú. En la práctica tradicional, al no existir este tipo de iyaburaje o este tipo de proceso,
por supuesto que no hay tabú para eso, y allá las personas se consultan y se hacen el bo y se hacen todo al otro día posiblemente de haberse iniciado en algún origen. Así que bajo la práctica que yo llevo a cabo, tradicional y yeye, no existe tal cosa. De todos modos, la invitación a este amigo y a todo el que quiera puede ir a ver esos programas que fueron maravillosos, 10 horas de disertación de todo lo que se trata sobre el iyaboraje. Pueden ir a verlo sin ningún problema y nutrirse del conocimiento. Continuamos. Juan Zárate, mi hermano querido, ¿cuál sería el inconveniente si el ITEFA, la consagración de Ifá, se comienza por la mañana? La verdad no sé. No sé, porque Ifá nos explica en muchos ordu que se debe hacer de noche. No sé si entienden lo que quiero explicar. O sea, hay veces que este tipo de preguntas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más conciso para que se pueda discernir bien la situación. Una persona, vamos a poner en el caso de vamos a poner un ejemplo bastante claro. Obatalá no come aceite de coro, epo. Obatalá no come epo. Si alguien me llegase a preguntar, ¿y qué pasaría si Obatalá se le echa epo? Yo no sé qué voy a responderle, porque simplemente no cabe en mi cabeza echarle epo. Porque si tú eres seguidor de Ifá, tú eres seguidor de Oricha, y usted estudia en lo que usted cree, en lo que usted practica, no hay espacio para poder tú saber qué pasaría si usted está incumpliendo un tabú. Definitivamente nada bueno puede pasar, ¿no? Pero en el caso del ejemplo que estoy poniendo, todo el mundo sabe que Obatalá no come po. El que le eche po, que investigue él qué pasará si esto sucede. En el caso de en qué inconveniente existiera si se hace una consagración de Ifá de día, no lo sé. Yo me guío por Ifá. Ifá nos enseñan que debe hacerse de noche. Y todos los Ifases que yo he participado en tierras africanas, en tierras yorubá, se han hecho de noche. Cuando yo practicaba el Ifá afrocaribeño, hice más del 80% de mis Ifases los hice de noche. Pero no lo hice de noche porque conocía esta información. Los hice de noche porque así me lo explicaron, así se me hacía más cómodo y siempre lo hacíamos de noche. Aunque algunos Ifases los haya hecho de día, las consecuencias no fueron ninguna. Los inconvenientes no fueron ninguno porque yo lo hacía bajo el desconocimiento. Pero ahora, con el conocimiento que yo obtengo, que yo manejo, sabiendo de que Ifá nos explica que debe ser de noche, ya yo no lo puedo hacer de día. O sea, no está dentro de mi conciencia, mi concepto, dentro de mi orí. Por ende, el que lo haga bajo su desconocimiento, por supuesto que no hay ningún problema, porque no conoce lo que Ifá explica sobre el proceso. Pero si usted ya tiene conocimiento, trate de hacerlo de noche como lo explica Ifá. No porque un negrito lo haga así, no porque en una parte de África, ¿no? Ifá, muchos versos explican por qué se debe hacer de noche. Por qué incluso es importante que el proceso de la consagración termine en el momento en que va a salir el sol. Todo eso lo explica Ifá. Saludos. Ale Omi. Hermano, saludos, nos pregunta. Ustedes no usan el irofá cuando se hace ebo con el tablero. ¿Se puede aplicar en la práctica afrocubana? Primero, la respuesta sería sí usamos irofá. Por supuesto que sí usamos irofá. Con otro nombre, pero usamos irofá.
Incluso el iroque, lo que sería la campanita, nosotros lo utilizamos básicamente con el mismo sentido que en Cuba usan el irofá, el tarro, el cacho de venado. Pegamos al tablero, etcétera, hacemos el mismo propósito. Ahora bien, aparte de tener esta campana llamada iroque, también tenemos un hueso que se utiliza como irofá. Muchísimas personas tienen un hueso de elefante, hueso de X, para no mencionar más nombres de animales, que aquí estamos complicados con el asunto de la protección animal. Pero bueno, sí usamos irofá. Ahora, yo no he visto irofá de venado. En la práctica afrocubana no he visto irofá de venado. Pero sí hay familias de venado, antílope, etcétera, etcétera, que se utilizan como irofá. Así que sí utiliza, lo que no igual, ¿sí? El iroque por una punta sirve de irofá y por la otra es una campana. Saludos, hermano. Vamos con otra pregunta. Josmel y Fab Bemi. Aborúa Boye. Hermano, en su linaje dan el icono de Ayé, el oricha de la riqueza. Sí, por supuesto que sí. Y acá en mi página he subido muchas fotos de las consagraciones de Orisayé que yo he realizado acá en mi casa. Por supuesto, sin ningún problema. El icono de Orisayé. Saludos, continuamos. ¿Qué pasó aquí? Ray de Oliva, Babá, en Ixeche le sacrifican ave de Guinea, es decir, gallina de Guinea. A Eshu, sí se le sacrifica. Eshu come de todo eso, sin ningún problema. No tiene tabú ni con la guinea ni con la paloma. Vamos a otra pregunta. Personas pidiendo consejos de Ordu para vos, ¿verdad? Ifá Orilaye, según una publicación de Ifá.Colombia, el Arabba de Ife, de Ile Ife, es descendiente de Orumila. Primero, saludos fraternales a mis hermanos de Ifá.Colombia, a Wilmer y a Milcar, el cual les mando un fuerte abrazo a los dos. Yo entendí el concepto, si ellos no he visto la publicación de ellos, pero estoy seguro que entiendo el concepto en el cual ellos quieren expresar al decir de que el Arabba de Ile Ife, es descendiente de Orumila. Pero no, por favor, estoy seguro que ellos mismos, por supuesto, saben de que no están haciendo referencia a que en sus venas corre sangre de Orumila o de algún Orumila. Porque hay que, primero y principal, hay que entender de que Orumila, han existido muchos Orumilas como Oricha. Y otros babalaguos de gran conocimiento, que por supuesto hoy en día no hay ninguno de los que estoy hablando, pero en la antigüedad había muchos babalaguos, los cuales se les llamaban Orumila por el alto nivel de espiritualidad y conocimiento que tenían. Pero Orumila Irumole, por supuesto que nadie tiene sangre de ese Orumila, y el Arabba de Ife ahorita mucho menos. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ser un poco lógico y conocer esto no un poquito más allá de la filosofía, porque la filosofía académica a veces tiende a confundirnos porque hay muchas versiones. Ejemplo, cuando hablamos de la creación de la tierra, dependiendo el académico que usted estudie, el libro que usted lea de algún académico que lo escribió, va a haber una versión, y en la misma Nigeria hay distintas versiones sobre el proceso de la creación. Por ende, si no estás muy claro en esto, tiende a confundirte dependiendo del académico.
Ahora bien, por supuesto que el Arabba Abaji, el Arabba de Ile-Ife, no es descendiente de Orúmila, consanguíneo. Ahora bien, ¿por qué ellos pusieron eso? Que ahí donde tienen mi aprobación y mi respeto, como todo lo que colocan cualquier persona, por supuesto, todos tienen mi respeto. Pero ¿a dónde quiero hacer énfasis? El mismo Ifá nos explica en varios odds, y vamos a citar Ocheturá, o Beate, Eyobi, o Funmeji, varios odds de Ifá nos explican que cuando Orúmila decidió irse de la tierra, dejó estipulado un ministerio. Esta palabra es media católica, ¿no? Los ministros. Pero bueno, dejó estipulado en su representación al Arabba Baye, a los Arabba, a Chedá, a Kodá, a Egbibón, a una serie de cargos de Aoluo, etcétera. Una serie de títulos honoríficos que son representantes de Orúmila, empezando por el Arabba Abaji. Pero, para ir un poco más a la profundidad de este tema, podemos ver que incluso el Arabba Abaji, como otros Arabba Abaji que han existido, es decir, algunos Arabba de Ile-Ife que han existido, ni tan siquiera son Babalawo, ni tan siquiera tienen linaje de Babalawo. Otros practican el cristianismo, algunos practican musulmán, y lo vemos en el caso, por ejemplo, del Oni, el Alafin, el rey, como le dicen, de Shango. Todo el mundo sabe que su familia, incluso él, su práctica es musulmana, no es, cultura ancestral yoruba. Entonces no vamos a caer en el fanatismo en el aspecto de que este tiene la sangre de aquel, ni de aquel. No. Yo entiendo el concepto que ellos dieron y estoy seguro que es basado en lo que estoy queriendo decir. En lo que Ifá nos explica, Orúmila cuando se fue dejó a una serie de cargos que en su representación, empezando por el Arabba Abaji. ¿Me explico? Saludos. Continuamos. Rey, y Kayeku01 nos pregunta: Rey, ¿podrías darnos una breve resumen de quién es Orisha Illa? Bastante simple y muy breve. Illa es, digamos que Orisha Illa va a tener distintos conceptos basados en qué linaje hables. Porque conozco linajes que tienen a Illa como hermana de Ogún. Tengo linajes que tienen a Illa como la mamá de Ogún. Tengo linajes que tienen a Illa como la mamá de Ochosi. Y tengo linajes que conocen a Illa como una Ochosi femenino. El que maneja la familia Pachola, Illa es mamá de Ogún. La madre de Ogún, esposa de Ogún. Dije, mamá, me fui para otro linaje. Esposa de Ogún. Y es una gran cazadora, mujer, una gran cazadora, esposa de Ogún y demás. Esto ha llevado a cabo quizás donde se desarrolle un poco más el proceso y muchas personas piensen que existe un Ochosi femenino y a lo mejor se está refiriendo a la misma Illa, que la forma de explicar, la forma de su vestimenta, la forma de andar con Ogún, la forma incluso de ser cazadora. Esto quizás trajo un poco de confusión, pero para nosotros Illa es femenina, es esposa de Ogún, ¿ok? E incluso hay versos y hay un poco más de proceso que hablan incluso como Illa, la madre de Ochosi y demás. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta allí porque, vuelvo y repito, dependiendo del linaje hay distintas variaciones de este concepto. ¿Sí?
Pero es importante entender de que al menos los versos que yo mismo he enseñado en el curso de Ogún, en el curso de Ochosi, explica un poco sobre quién es Illa. Y lo tenemos como eso, como la esposa de Ogún. Illa, una gran cazadora. Saludos. Continuamos. Vamos por acá. El tren, bueno, este nombre que no entiendo. Dice, Baba, saludos fraternales. Aboru Aboye. En Nigeria y en tu linaje también se pasa por la ceremonia de cuchillo, como se hace en Cuba después de Ifá. Y la respuesta es no. Ya esto también lo he hablado en distintos programas y he explicado que digamos que nosotros tenemos una ceremonia que tiene quizás el mismo concepto de lo que es a nivel de concepto, de lo que es el concepto fisiológico, el concepto filosófico de lo que es el cuchillo en Cuba, ¿sí? Pero a nivel ceremonial tendrá quizás algunos destellos, pero para nosotros no digamos que no es así. No se necesita, por ejemplo, dentro de la consagración del cuchillo afrocubano, sí hay algunas similitudes con lo que es el Ipanoju, que se realiza en la práctica Yoruba, o Inoju, Ipanoju, etcétera, dependiendo del nombre que tenga. Ahora bien, filosóficamente también tenemos similitudes, pero a nivel de práctica, vamos a decirlo así, no tenemos ninguna similitud. Por ejemplo, un babalawo en la familia Fachola o en casi toda Nigeria, o al menos en los linajes que yo conozco, no necesita ningún cuchillo, ni necesita pasar por ninguna ceremonia para poder hacer un sacrificio de animal de 4 patas. Un babalawo en la práctica Yoruba y Cheche no necesita recibir cuchillo ni ninguna ceremonia después de su iniciación de Ifá, para poder consultar, poder hacer Ebo, o para poder incluso hacer una iniciación de Ifá a alguien, o para poder poder trabajar como babalawo. No necesita eso. ¿Ves? Sin embargo, en Cuba, esta limitante del cuchillo ha sido ha llevado a cabo su concepto de filosofía de que un babalawo, si no tiene cuchillo, pues no puede hacer adivinación, no puede entregar huofacas, no puede hacer ninguna consagración de Ifá a nadie, no puede matarle ni a su Ifá, ni a ningún Ifá de nadie, ningún animal de 4 patas, etcétera. Pero más a profundidad, por favor, para no hacer cansancio este programa, para no entrar más en detalle, podemos ir a mi canal de YouTube, podemos ir aquí mismo en Instagram, y yo he hablado mucho más sobre esto, para que puedan disfrutar más este concepto de esta pregunta en particular. Así que saludos y seguimos. La importancia de Cuacanaldo otra vez. Vamos a ver aquí una pregunta. Travel Ma nos pregunta, ¿cuál es el uso de las cremas y jabones que venden los Yoruba? No sé, supongo que dependiendo en tal caso qué sería lo que están vendiendo. Ahora bien, si nosotros vamos a una tienda naturista, podemos ver jabones y cremas que son productos Yoruba, que son para la piel, etcétera. Eso no tiene nada que ver con Ifá, absolutamente nada.
Pero si usted se atiende con un babalawo que practica Isheshe Yoruba, por supuesto, muchos akoche, muchas medicinas de Ifá van en cremas y van en jabones para bañarse o para untar como ungüento, con el fin de allí se hace el akoche o incluso el ogun. En fin, son procesos de medicinas que se utilizan estos materiales para el uso del akoche, de la medicina de Ifá. Pero como dije anteriormente, hay que ver bien el concepto de qué se trata con puntualidad cuando hablamos de crema o jabones. Porque vuelvo y repito, aquí hay tiendas naturistas que venden jabón africano, le llaman. Y simplemente son jabones neutrales para la piel. Pero espero se entienda, amigos. Saludos. Continuamos. Déjame ver acá. Juan Zárate. Mi hermano, ¿qué consecuencia podría ocasionar a la persona si tiene ITEFA y aparte recibe los guerreros? Si tiene ITEFA y aparte recibe. Hermano, la verdad no quiero emitir un comentario si no entiendo la pregunta. Porque una persona que tenga ITEFA afrocubanamente ya tiene los guerreros, ya tiene a lo que se le llama los guerreros, que sería Eshu, Ogun, Ochosi, Osun. Entonces no entiendo la pregunta. ¿Cómo que una persona que tenga ITEFA y aparte recibe los guerreros? No entiendo la pregunta. Saludos, hermano. Continuamos. Como tengo preguntas de que le hablen de... Como tengo preguntas de que le hable de Odu. Ok, Ifá Orilaye una vez más nos dice, Baba, última pregunta por hoy. ¿Hay linajes donde en ITEFA le jalan el Odu al iniciado? Sí hay linajes. Fachola Family no. Mi linaje no. En mi linaje, en ITEFA, la misma persona que se está iniciando, por supuesto, uno mismo en este caso, es el que hace aluquín, el que hace el Itafá. Pero sí sé de algunos linajes donde, por supuesto, ponen a otra persona que le llaman Oyubona. No Oyubona, sino Oyubona, para que haga el proceso del Dafá, para el que se está iniciando. Nosotros no lo hacemos así, pero sí sé que hay linajes que lo hacen. Saludos. Vamos con otra pregunta. Alberto 91. Aborúa Aboye Aburo. En Ifá y Cheche también se hace la mímica del desamarre de Icarete. La respuesta es sí. Yo di ese curso que se llama Idafá, Ikin y Opel. Y por supuesto hay un proceso para hacer el Dafá aluquín, para poder hacer la adivinación, bastante extenso, muy hermoso, realmente extraordinario. Por supuesto, no tiene nada que ver con Icarete. De hecho, no, en todos los versos que hay que recitar, en todas las mímicas, en todos los encantamientos incluso, no hay ninguno que sea de Icarete. Pero tenemos mímicas que tienen similitudes de pasar por adelante y por atrás. Ese tipo de tocarse las partes también la tenemos con diferentes cosas que se dicen. La única similitud que tenemos es que nos tocamos los mismos puntos, que pasamos la mano por adelante y por atrás, etc. Pero el proceso es mucho más extenso, mucho más largo, muchos más versos, muchos más procesos. Así que hay similitud en ese aspecto nada más. Saludos. Vamos allá.
Vamos a ver otra. La importancia del cacuanardo. Nosotros no hacemos cacuanardo y hablé hace poquito de eso, Román Poleo. De todos modos, en programas anteriores he hablado sobre eso. Si le puedo hablar de Kumei. Y Fafumique nos pregunta dónde puede encontrar la creación de la tierra según Fachola. Tengo varios programas donde hablo de eso, pero creo que un programa en especial habla de eso. No recuerdo quién fue quien me entrevistó en ese momento, pero seguramente está en mi canal de YouTube. Allí puedes ver. Ahora mismo no recuerdo, sé que hace tiempo ya, pero yo hablé sobre el proceso de la creación de la tierra. Saludos. Vamos a ver aquí. Otra pregunta. Vamos a ver aquí. Bueno, las preguntas que veo aquí son preguntas que no. Por ejemplo, nos preguntan que le hable de algún Odu, preguntas que le hable de otros Odu y preguntas que ya que la escribieron muchas veces. Por ejemplo, el cacuanardo, el desamarre. No sé, la misma pregunta. Aquí vamos aquí con otra, por lo menos. Dice, Alafia Adán. ¿Qué función tiene el Ewe Cucu que se pone en la oreja derecha o en ambas? ¿Qué función tiene el Ewe Cucu que se pone en la oreja derecha o en ambas? Esto es en el proceso, por ejemplo, cuando hay Wi Fa, podemos ver esto, pero normalmente este proceso de colocar el Ewe Cucu que no es la oreja, es para que se sostenga. A veces la puedes poner acá y cuando te pongas la fila la sostienes. Estos son para títulos. El Ewe Cucu, por supuesto, todos saben, Boris Hodus Hispano nos explica que representa el título, la positivo, la riqueza, incluso Orúmila, según o Warren o Gunda, varios Hodus Hispano nos explican sobre la importancia de el Ewe Cucu y por qué se utiliza mucho para los títulos de los babalawos y en el Ewe Fa. Saludos. Vamos con otra pregunta. Por ejemplo, aquí nos dicen Travel Ma, ¿podría recomendar clases de Eritilogun? Te puedo recomendar a buscarlo en Instagram, se llama Olofin Collité, si mal no recuerdo. Su nombre es Raúl Monte de Oca. Él te puede ayudar muchísimo con esto. Olofin, no me acuerdo ahora mismo su Instagram. Sé que comienza por Olofin Collité, algo así. Hermano Raúl, te lo puedo recomendar. Vive en España y te puedo recomendar para este tipo de clases sin ningún tipo de problema. Saludos. Vamos a ver una pregunta. Jesús Emilio de Leo. Babá, Echu debe vivir fuera de la casa. La respuesta es sí. Echu vive fuera de la casa, por supuesto. Allí se hacen los sacrificios, todo siempre Echu fuera de la casa. Echu Onibode. Eso es lo que representa. Ode, recordemos que es la parte de afuera. Vamos, otra. Otra pregunta. Aquí no, Gigi. ¿Cómo dice? Gigi Seni, Aborúa Boya Bochiche, buenas tardes. ¿Podría hablar sobre Enikesh? No sé quién es Enikesh, disculpa, Gigi.
Enikesh, no sé si querías decir Enikeji, que es nuestro doble espiritual, quien vive en la comunidad de nuestro B, Enikesh, no sé. Pero bueno, aquí dice Enikesh, no sé quién es Enikesh. Saludos, 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 saludos. Vamos a ver con otra pregunta. Nos pregunta acá J. Sandoval, supongo. Si un esbo dice 256 animales, se puede ir preguntando de dos en dos. Bueno, es raro ver un esbo que diga 256 animales. Pero bueno, Ifá no es estático. Por más que los esbos Isá vienen ya prescritos dentro del verso o en la historia, y lo más recomendable es que los esbos Isá se traten de hacer tal cual lo hizo el personaje de la historia o tal cual lo hizo Orúmila para obtener el mismo resultado y revivir el acontecimiento. Por más que Ifá diga todo esto, Ifá no es estático. Por supuesto que debemos adaptarnos y evolucionar, y el ejemplo vivo lo tenemos en Cuba. Si un esbo te dice, por ejemplo, 16 guineas y no tiene para conseguir a 16 guineas, pues puedes preguntar, por supuesto, Ifá, si hacerlo con una, hacerlo con dos, hacerlo con cuatro, sin ningún tipo de problema, y seguramente el esbo va a ser aceptado. ¿Ok? Siempre y cuando Ifá sepa que tú no tienes para comprar las 16 guineas. No es que, tú sabes, no tengo las 16 guineas, pero tengo el vecino mío que las vende, pero nada, si Ifá acepta que él le dé con una y resuelve. Entonces, eso ya es otra cosa. Pero si de verdad la persona no tiene para hacer un esbo con 16 guineas, en tal caso del ejemplo, y le puede consultar Ifá si hacerlo con dos, o con una, o con dos, sin ningún problema. Y si Ifá lo acepta, estoy seguro que el esbo va a ser aceptado sin ningún problema. Por más que el esbo Isá diga que sean 16 guineas. ¿Entiendes? Espero que eso sea su pregunta y que mi respuesta se haya comprendido. Pedrito Galvi, un abrazo, mi hermano. Y Wuriwiri, vamos con otra pregunta. Ifá, Ilú, Alá y Bodé. Podría hablar sobre los Echu y Ferán, los Alboranes, su función. La pregunta debería usted, por favor, amigo, hacerla más concreta, porque Iferán es lo que más se conoce como amarre, lo que hacen, lo que conocemos en América como un amarre amoroso. Iferán son tipos de acocheo, medicinas de Ifá para aceptación de amor, para ser aceptado, para enamorar a una persona, para que esa persona te acepte, para etcétera. O sea, ese tipo de convenios, de pactos, de unión, eso es Iferán. Echu y Ferán, no conozco ningún Echu y Ferán, perdón. Los Alboranes, es decir, los muñecos, para nosotros los muñecos son estatuas. Simplemente eso, estatuas que se le colocan a Echu. Para nosotros Echu es Ñangui, Amón, etcétera. Pero nosotros un muñeco, Echu Odara, por ejemplo. Tú puedes recibir Echu Odara, por supuesto, su Ñangui, y le puedes poner un muñeco de Echu, que sería una estatua representativa de Echu. No es que el muñeco sea el Echu. Echu es la Ñangui. Y así con cada uno de los Echus. Al menos, repito, en el linaje Pacholá. Puede que en otro linaje sea diferente. El linaje Pacholá, como mismo lo explica el Odu Oborizobe, el Odu Ocheturá, etc. Echu es Ñangui. En sus efectos podemos ver algunos Echus que se hacen con amó, que es el barro, el barro, arcilla, etc. Pero los muñecos, un montón de muñecos, para nosotros eso simplemente son representaciones, estatuas. Por ejemplo, mi esposa se inició en Ochún y le dieron una muñeca de madera. Eso no es Ochún, eso simplemente es una estatua de Ochún.
el ochún de ella se encuentra dentro de su sopera, que también se la dieron allá. Hay quien tiene Yemoyá y tiene su muñeca de Yemayá, su estatua de madera, su aporán, como usted le dice. Pero explico mejor. Este tipo de estatuas solamente son eso, estatuas. Los orichas tienen sus propios iconos y las estatuas sus representaciones, para que se identifique, para que sea más lindo, que todo esto ayuda más al comercio. Saludos, vamos. Quien nos pregunta, Daniel Iretemeyi, en Ifá tradicional existen tantos hechos por otro. Ejemplo, hecho a la Kentu, el dios Bellono, etc. Sí. Creo que hablé de esto. Vamos un segundo. Bueno, creo que en una oportunidad hablé. ¿Dónde está que se me hizo la pregunta, pues? Ahora que se me hizo. Ay, Dios mío. ¿Qué habré hecho yo la pregunta de los hechos? Bueno, pero ustedes escucharon la pregunta. La pregunta decía que si en la práctica Ixexé también existían hechos por 8. Y puso como ejemplo, bajo la práctica afrocubana, como Alakentu, como el hecho de Bellono, etc. Y la respuesta es sí. Ok, sí, ¿entre qué sentido para que se comprenda? Para nosotros, en la práctica Ixexé Yoruba, al menos en el linaje Pacholá, los hechos son aproximadamente, digamos que, el complejo activo de un medicamento, el componente activo de un medicamento. Por ejemplo, para un dolor de cabeza, los que les gustan un beso a mi esposa que la escuché ahí hablando. Bueno, como decía, el componente activo de un medicamento. Si a usted le duele la cabeza, si a alguien le duele la cabeza y va a una farmacia, va a conseguir aproximadamente 10 tipos de medicamentos que van a aliviar el dolor de cabeza. Pero quizás todos tienen el mismo componente activo, que puede ser acetaminofén. Yo no soy médico, pero me imagino. Digamos que sea el acetaminofén. Por ahí debe estar mi ahijada, que sí es médica y me puede ayudar con eso. Ok. Entonces, tenemos 10 medicamentos, 10 marcas diferentes que sirven para el dolor de cabeza, pero realmente todas tienen como componente activo o como la principal droga para esto es el acetaminofén. Lo mismo pasa en la práctica tradicional. Vamos a ver. En la práctica tradicional vemos, por ejemplo, Eshu Aure o Eshu Odara. Esto no hace falta recibir 25 hechos si al final todos van a tener la misma función. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la práctica afrocubana, cuando tenemos hecho Larufa, hecho Modubela, hecho Acriyelú, hecho Alakentu, hecho Ayeleyu, y un montón de hechos que cada quien recibe un montón de hechos. Cuando vamos a ver el funcionamiento de cada uno de estos hechos, estamos hablando del mismo hecho. ¿Ok? ¿Qué sería hecho? Para mí, ese tipo de hechos afrocubanos es la comparación de un hecho achetá. Es un hecho para enfrentar, un hecho para la victoria, un hecho para vencimiento, un hecho para los enemigos, un hecho de defensa. Eso es lo que sería hecho a la Kentu, hecho, ¿cuál les dije? Hecho Larufa, hecho Modubela, etcétera, etcétera. La práctica afrocubana, ¿no? Así se entiende. Nosotros acá, en la práctica tradicional, o al menos en el linaje Pacholá, tenemos una serie de hechos que cada uno cumple su función. Hecho a Ye, la riqueza; hecho a Ure, para la suerte; hecho a Chetá, para defensa de los enemigos; hecho Villa, para ataque; hecho Ebo, para los Ebo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, es importante, ¿cuál es la diferencia? Que si
¿a dónde viene la comparación que si hay hecho de los Odu? Sí, nosotros tenemos un hecho que se llama hecho y fa, que es el hecho y fa de tu Odu. Por ejemplo, yo soy tu arete y yo tengo un hecho que es de otur arete, hecho y fa de otur arete. Pero el hecho odara que yo tengo también es de otur arete, y cada uno de los hechos se puede manifestar en cada uno de los Odu de fa. Es decir, tú puedes tener 5 hechos: un hecho agure, un hecho aye, un hecho odara, un hecho adabo y un hecho villa, cada uno para una función diferente, y pueden ser preparados todos con tu propio Odu de fa. Si tu propio Odu de fa realmente tiene una gran influencia con hecho, porque en mi caso otura arete no tiene tanto poder con hecho. Entonces yo prefiero, si voy a prepararme un hecho ebo, si voy a recibir un hecho ebo, un hecho adabo, yo prefiero recibir un hecho adabo que sea preparado por Ochetura o por Warren Shobi que por mi propio Odu y fa, porque mi propio Odu y fa no tiene tanta fortaleza con hecho. Sin embargo, Warren Shobi, Ochetura, o Gudapede, o Karayekun, o Karasode, o Salofobello, o Saechu, esos otros sí tienen mayor influencia con hecho. Entonces, si yo voy a buscar un hecho ayer, hecho de riqueza, de prosperidad, entonces yo prefiero buscar un hecho ayer que no sea de mi Odu, sino que sea, por ejemplo, de Ogundapete, etcétera. Entonces quiere decir que cada Odu, para no complicarnos con la pregunta, cada Odu tiene sus hechos. Por supuesto que tiene sus hechos. Ahora, yo de mi propio Odu y fa tengo hecho y fa y hecho odara. Los otros hechos, porque yo soy adorador de hechos y tengo un montón de hechos. Los otros hechos son por Ochetura, o Worinchobe, o Saechu, o Gundabede, etc. Entonces, ¿qué similitud podemos encontrar? Que en la práctica tradicional, por supuesto, cada Odu tiene sus hechos, sin ningún tipo de problema. Y en la práctica afrocubana también. La diferencia es lo que dije al principio con la analogía de tener un montón de hechos, que al final tengo 10 hechos, pero los 10 son lo mismo, con distintos nombres, pero los 10 son lo mismo. ¿Se entendió? Eso es lo que no sería recomendable. Saludos. Vamos con otra pregunta. Osville 95 nos pregunta: ¿por qué Orizayé no lleva otá? Es decir, ¿por qué Orizayé no lleva piedra? Porque su icono sagrado no necesita piedra, porque no está compuesto por piedras. Y no es el único. No es la única orilla. Vamos a poner otro ejemplo. Orúmila no lleva piedra. El icono de Orúmila, el icono de Ifá, está compuesto por Iquín. El icono de Ogún está compuesto por hierro. ¿Sí? Y otros orishas que no voy a traer aquí a ejemplo, no llevan piedra. Orizayé está compuesto por caracoles, distintos tipos de caracoles y otras demás cosas. Por ende, hay que entender de que este concepto que se creó en Cuba de que sin piedra no hay santo, esto fue una creación inspirada en alguien y se ha quedado como una costumbre, pero realmente no es así, porque Orúmila es Iquín. Si Orúmila fuese piedra, entonces todo el mundo hiciera adivinación con piedras y no con Iquín. Orúmila solamente lleva Iquín. Ogún, aunque algunas personas le puedan poner piedra, Ogún todo el mundo sabe que se representa por el hierro. Y Orúmila se representa por los Iquín. Orizayé se representa por los caracoles. Obatalá se representa por caracoles y cascarilla, efún, etc. Hay un montón de orishas que no llevan piedra, porque su ícono no necesita piedra. Está compuesto por otros elementos. Saludos. Vamos con otra.
Santiago nos pregunta, Aború, Abu, ¿qué opinas de los babalaos que manipulan IFA para beneficio económico y estafar a los ahijados? Esas personas van a ser juzgados por únicamente Olodumare. Verán las consecuencias más temprano que tarde, pero solo Olodumare puede juzgarlo. IFA nos dice, Oche dudumo bedu iworipupa mo bedoko awon afitikpa tikpa wonye kika odun awon afigira gbira nya kika osun kini fún ìgbàgbọ́dọ̀ kini balẹ̀ bokonge lo difa fún baba be pola tin che bibinu abonire kun oribaya. ¿Qué quiere decir esto? Oche dudumo bedo iworipupa mo bedoko awon afitikpa tikpa wonye kika odun, dice Oche dudu mobedu, dice Oche el negro y Wori el rojo. Fueron los que hicieron adivinación de Ifá para los babalaos que querían hacer rico, hacerse millonario en un año. Y fueron también los babalaos los que hicieron adivinación de Ifá para aquellos babalaos que querían hacerse millonarios, ricos en un mes. Por eso dice Oche dudu mobedo y woripupa mobedo awon es todo. Afitikpa tikpa wonye kika odun, un año. Afigira wonye kika osun, un mes. O sea, fueron adivinados para aquellas personas que querían buscar la riqueza rápido, querían hacerse millonarios. Un grupo quería hacerse millonarios en un mes y otros en un año. Ifá les dijo de que eso no era posible, que tú podías pretender hacerte rico en un año con Ifá o en un mes, pero el Iwa es lo más importante. Eso fue lo adivinado Ifá para, o sea, estos babalaos que pretendían utilizar Ifá para querer hacerse ricos en un año. Esto es un mensaje subliminal para aquellas personas que pretenden adelantarse al tiempo en que les corresponde. Todo el mundo nació con un destino que Olodumare le asignó, y cada quien tiene el éxito garantizado si así Olodumare lo determinó o así Olodumare lo quiere. Las cosas no se forzan, las cosas no se deben acelerar, las cosas no se deben exigir. Esperemos todos con paciencia, con buen carácter, con buen comportamiento, a que el éxito pueda llegar a nuestras vidas. Aquel que trate de forzar este proceso va a verse estropeado, como bien le pasó a estos personajes en este verso que acabo de recitar. Entonces, las personas que le están haciendo esto a los ahijados o manipulan Ifá o hacen todo lo que hace, dice aquí la pregunta que me hizo el hermano Santiago, van a pasar por este proceso de vergüenza, de deshonra, de tristeza, desolación y una cantidad de situaciones negativas que pueden comenzar a vivir simplemente por querer adelantarse al tiempo, querer aprovechar Ifá para este tipo de herramientas y, por supuesto, querer hacerse ricos en un año o en un mes. Oche dudu mobedu iworipupa mobedoko awon afitikpa tikpa yokika odun awon afigira wonye osun kini fún ìgbàgbọ́dọ̀ kini balẹ̀ bokonge lo ti fa fún baba be pola tin chewe binu abonire kun kene apope obo atolonche eni ma pope iwo ma pope ope bola nile wa Ifá cheun. Ifá dice claramente que no podemos violar el tiempo con el que fue determinado nuestro destino, nuestras bendiciones y demás. Aquel que se demore, aquel que se apure, aquel que trate de buscar atajos, aquel que intente buscar aquellos atajos para el éxito, sufrirá. Aquellos que busquen atajos para encontrar la riqueza desmesuradamente, sufrirán. Eso lo explica Ifá. Como decía hoy un gran hombre a quien sigo por el fútbol, el loco Bielsa, Marcelo Bielsa, decía que el ángulo de 90 grados, ¿sí? Hay personas que quieren atravesar el ángulo de 90 grados de una forma ordinaria y cuando lo hacen terminan lastimando el jardín. Habemos otros que prefieren darle la vuelta al jardín sin pisar ninguna flor. Entonces, esto es simple. Hay caminos más cortos
Pero el camino más corto al éxito, por supuesto que tiene consecuencias. Por supuesto que no está correcto y por supuesto que va a ser peligroso en un futuro. Aquellos que se sientan con paciencia y hacen las cosas de la forma correcta, en el caso de, como le explicaba hoy Marcelo Bielsa, de dar la vuelta sin pisar el jardín, aunque te demores más, te va a dar la satisfacción que estás haciendo las cosas, por supuesto, con paciencia, con cadencia y no estás lastimando a nadie. No pisaste, no maltrataste ninguna flor del jardín. Aquellos que prefieren cruzar por el medio del jardín van a llegar más rápido a la meta, por supuesto, pero van a estropear un montón de rosas, un montón de flores. Eso es lo que se le llama querer buscar atajos pisoteando a los demás. Esto que dejaste atrás te trae consecuencias. Por eso, estas personas que están haciendo eso, Santiago, van a, por supuesto, por los tumares se va a encargar de eso. Aquí nadie se va sin deber nada, como dicen por ahí. Saludos, continuamos. Y disculpan que metía al loco Bielsa en esto, pero el hombre tiene buenas ideas y la verdad me gusta mucho lo que expresa, aunque sea de fútbol. Todo el mundo sabe mi pasión por el fútbol. Vamos a ver una o dos preguntitas más para cerrar este proceso. Daniel Iretemey, el irúquere en Ixexé tiene la misma función que en el afrocubano. Después de un esbo se hace lo de Ocanazá. Sí, pero yo la verdad en la práctica afrocubana nunca vi que se utilizara el irúquere en Ocanazá para hacer un proceso como similar al que hacemos en el esbo irú. Digamos que sí tiene la misma función en el aspecto de que va en el esbo, se utiliza mucho. Y en el otro, Okaranzá Birari, Boro Yachu, Gabba, Camu Gege, Luque, Aguala, Cocolucan, el esbo, y Vincolara, Bracata, etc. Cuando hablamos de Iruqueremete, Iruqueremefa, estamos hablando de que se utilizaron las 9 colas de vaca para quitar las cosas negativas, Timuicu, Timuaro, Timuecho, Timuifa, Timuilla, Timuepe, etc. Entonces, el irúquere tiene una función de espantar, quitar las cosas negativas. No solamente en el momento del esbo. Podemos ver a muchos babalawos que andan en la calle con su irúquere, porque el mismo Ocaran, o sea, entre otros, nos explica que eso nos ayuda a combatir las negatividades, los ayokun, las cosas negativas. Y mi Olugo, por ejemplo, anda con un irúquere en la calle, en la camioneta de él tiene un irúquere. Y donde se baja en una reunión o algo, él anda siempre con su irúquere en la mano, porque eso hace que espantemos las cosas negativas. Así que la similitud, la verdad, no sé, porque yo tengo ya muchos años que no practico el IFA afrocubano y no sé qué cantidad de adaptaciones le habrán insertado a esto, que quizás ahora en Ocaranozá, en la práctica afrocubana, también usan el irúquere con la misma similitud que se utiliza en la práctica yoruba. No lo sé, amigos. Saludos, Daniel Iretemey. Continuamos con otra pregunta y cerramos el programa, que tenemos 1 hora y media de programa. Vamos a buscar acá una pregunta interesante. Bueno, todas son interesantes, pero esta no va a ser la última. Vamos a dar una respuesta a este amigo que es importante esta pregunta para mí. Jesús Emilio de León dice: Babá, nos hemos orientado por IFA, dice IFA, libros, pero ¿en dónde encontramos lo que dicen los otros? Bueno, realmente guiarse por literatura basado en libros, yo no soy partidario de esto. Recordemos que el que lee aprende, si el que escribe no le miente. Lo más recomendable siempre es buscar el aprendizaje de los Odud IFA guiado, enseñado por un Babá IFA, por un Oluco, por un maestro que te enseñe los versos, que te enseñe el esbo, el acoché, que esto es lo más importante. Hay una gran diferencia entre el practicante afrocubano y el practicante tradicional, sobre todo el practicante afrocubano moderno, porque hay una diferencia realmente entre el practicante afrocubano moderno y el viejo, ¿sí? O el experimentado, el de experiencia.
Y es que el practicante afrocubano busca estudiar Ifá para hablar. Busca estudiar Ifá, los versos, busca estudiar lo que dicen los Odu de Ifá. Porque versos no tienen, sabemos eso. Con el fin de hablar, para ayudarse a dar consejos en una consulta, en un Ifá, en un Itá. Y eso es lo que ellos se llenan, de mucha conocedor de información, digamos, de conversación para convencer. Y en Cuba le decíamos a esto en mi época, los pistoleros. Le gustaba llegar a un Itá y hablar, hacer llorar a la persona, la gente queda sorprendida. Esto es la máxima satisfacción, esto es la cumbre, pues, de el mejor babalao en Cuba. Realmente esto no es así. En la práctica tradicional yorubá, esto puede ser importante, pero sin un elemento que se llama ebo, akoshé, no está completo. Por ende, esto debe ser lo más importante. Tú me puedes decir a mí todas las cosas que tú quieras en un Itá, en una consulta. Me puedes hacer llorar, incluso. Me puedes desnudar de forma a través de los mensajes. Excelente. Pero si tú no me dices a mí el ebo, el akoshé, los procedimientos a hacer para quitarme la negatividad, conmigo no hiciste nada. Y lamentablemente esto es algo que se ha perdido en la práctica afrocubana. A mí tú no me puedes decir a mí, ten cuidado que te van a dar 3 tiros en una esquina. No, tú tienes que decirme eso, pero también tienes que decirme qué voy a hacer para que no me pase ese acontecimiento negativo. A mí tú no me puedes decir que mis hijos me van a abandonar. Tú tienes que decirme cómo hago el bo para que mis hijos no me abandonen, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los tabú, los egos que yo debo respetar para que no se manifiesten las cosas negativas, cuál es el esbo, cuál es la medicina, etc. Entonces, los libros no tienen, la mayoría no tienen esta información, que eso te lo da un babá. Por eso mi curso de los 256 Odu es tan lleno, tan próspero y tan duradero y sobre todo tan espectacular. Vemos la cantidad de personas, para no decir el número, que habemos allí. Ya vamos para 2 años en ese curso y cada día se pone más interesante y apenas vamos por el Odu Oyeku, ahí está en la pizarra, Oyeku, Ofun y Shegun. Es decir, que bueno, por supuesto, llevamos más de 100 versos aproximadamente, pero digamos que vamos por Oyeku, Ofun y Shegun. Todavía nos faltan un montonazo. El curso dura 8 años, imagínense, porque en cada verso hay que enseñar a hablar, el haché, el consejo, pero también hay que enseñar el esbo, el akoshé, los tabú, cómo se prepara la medicina, cómo se prepara el esbo, cuáles son los vivos, los ipechea y yamio choronga. Esto es un proceso mucho más complicado. No es pararse en un Itá ni en una consulta a hablarle a una persona, echarle el cuento, la buena pipa, contarle 200 historias, que la persona quede embobecida, boba de la información que le diste y cuando se vaya no solucione nada. No, el proceso aquí, o lo más importante aquí es darle la solución a la persona. Te voy a contar la historia, te voy a convencer, te voy a enaltecer, te voy a aconsejar, pero también te voy a decir cómo solucionar los problemas, porque ese es el secreto. Y no es que la solución del problema sea el mismo esbo para todo el mundo, parado, robación de cabeza con pago, o el mismo esbo para todo el mundo, darle 2 años a Changó, o darle ponte. No. No es así el proceso. Si usted está haciendo el esbo, si usted hiciste la adivinación, hiciste una consulta Ifá a alguien, pongamos el Odu más común, el mío, Otura Arete, lo consultaste con Otura Airete. Usted el esbo que tiene que hacer es de Otura Airete, bajo el verso que usted está utilizando para dar el consejo que contiene el problema que tiene la persona. Pongamos, la persona tiene un problema de salud. Usted tiene que hacerle de la información que tú tienes de Otura Airete, de mi propio Odu. ¿Cuántos versos tengo de Otura Arete? Pongamos el ejemplo de las clases, 4 versos. Bueno, si el problema de la persona es la salud, la muerte, yo tengo que hacerle de Otura Arete el esbo que sea para vencimiento de la muerte, que sea aiku, que sea para longevidad, que sea para salud. Entonces, vamos con la certeza de que la persona va a funcionar
la persona va a resolver. ¿Por qué? Porque ya identificamos el problema y tenemos en el mismo signo de la consulta, tenemos un esbozo para ese problema. Por eso se soluciona. Y el acoché, la medicina de Ifá, la misma. Es decir, cada verso tiene su esbozo y tiene su medicina. No hay que inventar, no hay que poner, bueno, como tengo un problema de muerte, entonces voy a buscar el esbozo de Fun Tempolá para pactar con la muerte, voy a buscar el esbozo de tal Ordu para hacer un cambio de vida. Pero hermano, si ya se consultó con Otura Arete, ¿por qué tienes que hacerle un esbozo de otro signo? Si la persona se consultó con el Yobe, ¿por qué tienes que hacerle un esbozo de otro signo? Porque aquel funcionó, porque no es así. Si la persona vino a consultarse y Ifá te dio un Ordu, se supone que en ese Ordu está todo el problema y la solución de la persona. Porque si entonces la solución estuviese en Ofun Tempolá, entonces el signo que hubiese salido fuese Ofun Tempolá, ¿no? No hace falta buscar nada en otro Ordu si este tiene todo. Lo que hay que buscar es conocimiento y tener la información. ¿Ya? Entonces, es esto un llamado de conciencia a cada uno de ustedes. ¿Sí? Porque necesitamos tener el conocimiento. Porque mientras más tengamos conocimiento, menos vamos a ignorar. Todos ignoramos miles de cosas. Nuestro trabajo es cada vez ignorar menos. Esta es la función. Por ende, hay que estudiar, hay que aprender y tener un guía con conocimiento, con trayectoria, con experiencia, que tenga las condiciones que tú sabes que se necesita para poder dar el correcto entrenamiento, la correcta enseñanza a quien la necesite. ¿Me explico? Obuatoe. Saludos. Continuamos con una última pregunta. Bueno, voy con esta última pregunta. Le he respondido un montón de veces, pero bueno, vamos a responder una vez más para, por supuesto, cerrar, que tenemos 1 hora y 40. Deja Dark Osaesh nos pregunta: en la afrocubana dicen que los hijos de Ogún, si se coronan, no deben pasar Ifá. En el Cheche es igual. Como dije anteriormente, esta pregunta la he respondido un montón de veces. Pueden ver el comentario full o la opinión más completa en cada uno de esos programas que yo he dado, que se pueden ver en mi canal de YouTube, que se llama Ifá Ocan Religión Yoruba, o acá en mi página de Instagram. Perdón. La respuesta sería: en Ixeché los hijos de Ogún no existen. Existen seguidores de Ogún. Y los seguidores de Ogún sí pueden ser babalawo aún estando iniciados en el culto de Ogún. Es decir, aún están teniendo Idosu Ogún sin ningún problema. Pero además, íconos en la práctica afrocubana como Tata Gaitán Ogún Dafún era seguidor de Ogún. Un montonazo. Pero bueno, el más importante de todo era Tata Gaitán, seguidor de Ogún. En la práctica tradicional, Gwande Abimbola, quien es un ícono en la práctica tradicional y para todos los yorubá, es seguidor de Ogún. Quiere decir que está, para que lo tengan a los cubanos, tiene coronado Ogún, para que tengan una idea, para que ustedes me entiendan. En Venezuela, pero Lázaro Ross no era babalawo, Angie. Lázaro Ross simplemente era oloricha. Estamos hablando de babalawos. En Venezuela, Luis Chala, seguidor de Ogún. Douglas Ravelo, si no me equivoco, se llamaba así, o Sadí o Disa, seguidor de Ogún. En muchos lugares está demostrado que el seguidor de Ogún, el que tenga coronado Ogún, como lo dicen los afrocubanos, puede ser babalawo sin ningún problema. Pero además en versos de Ifá vemos cuando
se inició a Ogún en Ifá. Obesarara, Obesororo. Podemos ver cuando se inició a Ogún en Ifá. Y un montón. O sea, decir que los hijos de Ogún no se pueden iniciar en Ifá me parece absurdo un poco. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos lo absurdo? A ver, para que se entienda. Porque el concepto en el cual se basa la práctica afrocubana, cuando dice que los hijos de Ogún no hacen Ifá, es en el Odu Irosun Otura, Irosu Turale, Irosun Atiri. Pero vamos a recordar esa famosa historia afrocubana. Dice esa famosa historia afrocubana que cuando Obatalá estaba durmiendo, Ogún consultaba a las personas y cuando lanzaba el ópele, écuele, como le dicen los cubanos, écuele de hierro, despertaba a Obatalá, por lo que se estremecía. Por ende, Obatalá no descansaba y entonces Obatalá le dijo a Ogún, no puedes tirar más ópele, y Ogún no tiró más ópele porque le hizo caso a Obatalá. Ok, vamos a la historia. Si Ogún tiraba el écuele, como le dicen en Cuba, es porque Ogún era babalao, caballero. Porque ninguna otra persona que no sea babalao puede tirar écuele, ópele. Quiere decir que la misma historia nos está dejando clarísimo que Ogún era babalao. Babalao Nifa. Porque por algo lanzaba el écuele, ¿no? Y eso que dice en Iretemech, más hablando en la práctica afrocubana, de que los hijos de Ogún no pueden ser babalauos porque son brutos. Permítanme, por favor, esto es una gran ofensa, porque no es un argumento válido para tú prohibirle a una persona iniciarte en Ifá porque tú pretendes y generalizas que los hijos de Ogún son brutos. Es como decir, y es lo que siempre hablamos, estoy cansado de decirlo acá en estos programas, cuando empezamos a entrar en esa fase de fanatismo con un poco de ignorancia y sobre todo alejado de lo que es Ifá, Orisha y ser humano. Cuando empezamos a comparar a los humanos con los Orishas. Todas las hijas de Ochun son putas. Mi mamá es hija de Ochun, está iniciada en Ochun, seguidora de Ochun y no es ninguna puta. Todos los hijos de Changó son peliones, peliones prepotentes, mujeriegos. ¿Por qué hay que comparar eso? Todos los hijos de Lekba, Eshu, son borrachos, ¿cómo? ¿Qué más? Mujeriego, mentiroso, embelequero. Bueno, yo estoy iniciado en Eshu y yo ni veo, ni me gusta el chisme, ni el brete. Cuando era joven sí era mujeriego, ya no. Pero dejemos de comparar a los orishas con los seres humanos. Porque si Ochun fuese todo lo que dicen que es, no fuese Ochun. Si Eshu dicen que es todo, no fuese Eshu. Además, yo no voy a pertenecer a una cultura donde los dioses que yo adoro tienen más defectos que yo. ¿Cómo voy yo a creer o a practicar una cultura donde los dioses que yo venero, uno es chismoso, embelequero, tramposo, estafador, el otro prepotente, peleón, mujeriego, borracho, la otra puta, la otra zorra, la otra mata a sus hijos, la otra más o menos? Entonces más o menos que yo voy a estar en esta religión, me meto a cristianos si todos los santos en la iglesia eran buenos. Por favor, dejemos esa ignorancia. Tratemos de sacar eso, de separar. Ogún no fue ningún bruto, porque incluso a Ogún se le asigna dentro de la cultura yorubá como el orisha de la tecnología. Para que tengan una idea. Entonces, si a Ogún se le asigna la función de la tecnología, es decir, el orisha
de la tecnología, ¿cómo va a ser el bruto? Para que tengan una idea, el cuerpo humano, quien lo talla es Ogún. Y es bruto. Quisiera ser así yo de bruto. Un montón de cosas. ¿Cómo van a decir que Ogún es bruto? Pero esas son algunas de las falencias que podemos ver en el corpus literario afrocubano, que estoy cansado de decir que debemos restaurar y mejorar urgente. Pero bueno, en otras palabras, familia, los hijos de Ogún, seguidores de Ogún, adoradores de Ogún, no son ningún bruto. Pueden, si tienen las condiciones, pueden iniciarse en Ifá sin ningún problema, porque el mismo Ogún se inició en Ifá. Podemos verlo en Obesá, en distintos otros, sin ningún tipo de problema. Y esto también va un mensaje para uno por ahí, que no quiero mencionar el nombre, un oriate muy famoso que es doctor, astrólogo, astronauta, carpintero, psicólogo y Walter Mercado incluido. Todos esos títulos los tiene, que dice que ningún oricha se inició en Ifá. Eso es falso. Tengo información y versos donde Ogún se inició en Ifá, Changó se inició en Ifá, y pare usted de contar. Hay un montón de orichas que se iniciaron en Ifá. Estamos hablando de los hombres, ¿sí? Todavía no he visto un verso que diga que Ochun se inició en Ifá, ni que Mayá se inició en Ifá, ni que Oyá se inició en Ifá. Sí tengo versos donde Ogún se inició en Ifá, Echu se inició en Ifá y Changó se inició en Ifá. Tengo los versos, el que lo quiera se los regalo. En conclusión, familia, tratemos de estudiar para no repetir como loro. Tratemos de enriquecer nuestra práctica. Tratemos de ser mejor persona. Tratemos de controlar siempre nuestro temperamento, teniendo un buen carácter. Tratemos de que el conocimiento sea quien despeje la ignorancia de nuestras vidas. Y nada, bendiciones para todos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su amable participación, por estar acá conmigo casi 2 horas. Gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo, por todos los comentarios, por las preguntas. Vaya, más que agradecido. Se les quiere con todo el corazón. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que Olodumare, Bob Irumole, siempre me los colme de bendiciones, éxito y abundancia. Gracias a todos por participar y nos vemos el próximo domingo en tu programa favorito, 1 hora con Ifá Ocán, preguntas y respuestas. Oboato, Achure y Woribofun, Bob Bueniyan, Odabo. Buenas noches, feliz domingo, feliz carnaval, pásenla bien, sean felices, que la felicidad es lo más importante. Feliz carnaval para todos, disfruten. Oboato.